hablar de determinadas problemáticas. Hoy vamos a hablar de dos temas concretamente en Café de Penalistas que tienen una clara referencia. Una es al tema de las denuncias que se están realizando a la fecha por el tema del ASPO, ¿no? Del aislamiento social obligatorio. La estadística nos va marcando que tenemos un aproximado en los últimos 2 meses de más de 300 denuncias penales. Ahí en esas denuncias penales se ha tomado lo que se ha volcado tanto por migraciones como por las autoridades, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, que hace referencia a las personas que bajo declaración jurada se comprometieron a cumplir con el aislamiento y en determinadas verificaciones se consideró que las han incumplido y esto ha llevado a que se formulen denuncias penales. Las denuncias penales, también vale aclarar en este caso, tienen que ver con el fuero federal, penal federal, puesto que está dentro de la manda que hace a la potestad del Estado federal. Ahí, en cuanto a cómo progresan estas denuncias, lo primero que se realiza es recibirlo por el juzgado federal y el juzgado federal lo remite en forma inmediata a las fiscalías. Las fiscalías ameritan si corresponde hacer un requerimiento de instrucción, que en términos técnicos significa instar la acción penal, y a partir de ahí se desarrollan las medidas que consideren pertinentes para que las personas, si la prueba es suficiente, hagan el descargo que corresponda y después continuar y avanzar con la investigación. Aquí lo que se les dice en concreto es la situación de las personas que se encuentran afectadas dentro de Cava, que es de alguna forma desde donde me llega un poco la estadística que se está llevando adelante a la fecha. Después hay algunos debates o discusiones en cuanto al tema si lo que corresponde es el archivo de estas investigaciones o corresponden instruirlas e instar la acción penal, o sea, propender a lograr un total esclarecimiento. Quiero decirles que ahí Córdoba, la provincia de Córdoba sigue siendo la provincia más avanzada en estas investigaciones, puesto que hay una determinada corriente de pensamiento que considera que en estas causas, dado que no ha habido una afectación a terceros, el artículo 203 es penar con una pena de hasta 2 años de prisión a quien incumple la normativa o las pautas que fija el Estado en cuanto al aislamiento para evitar infecciones o que esa infección se propague. Y aquí lo que ha ocurrido es una parte de la doctrina considera que si no hay afectación a terceros, porque el artículo 203 del Código Penal se encuentra de los delitos donde se protege la salud pública de la sociedad, y aquí esto, al no haberse cumplido como requisito fundamental para marcar la responsabilidad penal, lleva a que nos encontraríamos en una situación donde no existiría delito penal alguno. Buena parte de la corriente ha pensado eso. Ahora hay un poco una variación. En Córdoba sí eso se está profundizando, en el sentido que ante los pedidos de archivo o archivos formulados en su oportunidad, las cámaras, o sea, la segunda instancia, revierten ese tipo de situaciones y ordenan que debe continuarse con la investigación, o sea, con la instrucción, y que lo que corresponde es realizar
una acusación en concreto a la persona que lo haya incumplido, escuchar su descargo y ameritar en concreto si lo que corresponde es continuar con la investigación penal o en su defecto el archivo de las actuaciones con un dictado de sobreseimiento, o sea, la certeza negativa de que no se ha incumplido la norma y que se es plenamente inocente en la actuación penal respectiva. Reitero, todo se enmarcaba en ese sentido, pero determinados aconteceres sociales llevaron a que esa posición o esa tendencia esté variando y ahora se considere que este tipo de situaciones ameriten impulsar no solo la acción, también impulsar las medidas correspondientes, o sea, hacer un relevamiento de prueba para que la investigación prospere y que sea la etapa superior, o sea, la etapa de debate, la que resuelva estas situaciones. Para los que no son conocedores del derecho, debo darles una mínima explicación para que comprendan. Toda investigación penal está dividida en dos etapas. Una etapa de instrucción es la etapa donde se impulsa la acción penal por parte del Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, y se hace el relevamiento de la prueba, y después, si la prueba es suficiente, se convoca al ciudadano para que haga el descargo y reformule su acto de defensa. Técnicamente se considera que es el primer acto de defensa, otros dicen que en realidad el acto de defensa ya podía o podría haberse formulado desde el momento que tenía conocimiento de que estemos en presencia de un hecho ilícito. Las técnicas modernas consideran que la indagatoria hoy no es el primer acto de defensa, sino que la persona que fuera sospechada pudo ya actuar en esa investigación desde el momento que tuvo conocimiento que hay una denuncia en su contra. Lo concreto, sin ingresar en esos tecnicismos, es que el proceso penal de investigación tiene dos etapas, una etapa de instrucción y la etapa superior, si hay mérito suficiente, o sea, que ese delito ya no sea una sospecha que haya cometido esa persona, sino ya es una probabilidad. En la probabilidad corresponde que la investigación se eleve a la etapa de debate y de juicio oral. En la etapa de juicio oral se escucharán no solo los descargos que tenga el sospechado, sino que también el Ministerio Público va a formular una acusación, y dentro de esa acusación aportará también los elementos, las pruebas de cargo por el cual se considera que esa persona infringió la norma. Aquí en el tema del ASPO, lo que establece el artículo 203 del Código Penal, 205 del Código Penal, lo que les hace una referencia que aquí la prueba habitualmente no llega a ser la determinante o sumamente sólida como para que la persona sea procesada y llevar su situación a juicio. Ustedes recordarán en la plena época de pandemia el año pasado, el tema del joven surfista que estaba regresando de Brasil. Su situación terminó con se resolvió penalmente en una probation. La situación del joven que venía de Uruguay, también en buquebús, se resolvió ya en una situación más que de probation, en una situación de conciliación penal, una figura distinta, pero que también está dentro del marco de las resoluciones alternativas del proceso penal.
Hoy estamos viviendo una situación donde buena parte de la doctrina enfilaba hacia el archivo de las actuaciones de estas denuncias, pero determinados ribetes sociales marcaron que ha cambiado ese rumbo y ahora es más proclive a elevar las causas a juicio oral para que en juicio oral terminen de resolver la situación procesal de la persona. Vale aclarar que por el tipo de delito que tiene el artículo 205 es un delito que tiene una pena máxima de 2 años, o sea que está dentro del marco de lo que antes era el fuero correccional o los delitos menores, para un más fácil entender de esta situación, y que en los delitos de estas características se tuvo siempre una inclinación a las resoluciones alternativas del conflicto penal, ¿no? O sea que se buscó siempre, o se buscan determinados remedios que eviten llegar a hacerse un juicio oral. A la fecha no tengo conocimiento que se haya realizado un juicio oral por estos temas aquí desarrollados, pero sí quiero dejar el precedente que como hay determinadas causas que han trascendido y que después han tomado algún tipo de vuelo también que ha superado la cuestión jurídica, que de alguna forma se ha politizado un poco, hay situaciones que o sea, a partir de esas determinadas situaciones, ahora el sistema judicial tiene una mayor inclinación a que progresen estas causas penales. O sea, el resultado de todo esto y la traducción de esto es que los ministerios públicos, o sea, las fiscalías, formulan el primer acto de describir el hecho, que ese hecho es de delito y que corresponde recabar la prueba para que pueda en su oportunidad el ciudadano hacer el descargo correspondiente. Para nosotros, desde la visión procesal, es importante que los hechos se investiguen. No tomamos, o sea, en lo personal no tomamos partido político por nada en particular, pero sí para los procesalistas en las cuestiones penales es importante también establecer cuándo se aplican los principios de oportunidad y cuándo también es la visión de política criminal que se tiene. A la fecha tenemos 2 respuestas de esto. En cuanto a política criminal, había una tendencia a un mayor archivo de las causas penales. Ahora esto se ha venido revirtiendo porque la Cámara considera que si bien no hubo una propagación o una afectación a terceros, esta situación de la salud pública corresponde ser investigada. Se está dando dentro de la jurisprudencia argentina esto que se daba mucho allá por la década de los 80 en la temática de la tenencia para consumo personal, que a partir de Basterrica se tuvo una visión, o sea, desincriminar ese tipo de situaciones. Después con Montalvo, la jurisprudencia de Montalvo cambia esta postura, y Valdivieso, de la Corte Suprema, una de las mejores según opinión de la mayor parte de los doctrinarios y juristas, a partir de Valdivieso se consideró que la tenencia para consumo personal no es delito. Aún así, hay parte de la justicia, de los jueces, que siguen teniendo el tema del consumo, tenencia para el consumo personal, tiene una inclinación o proclividad a impulsar la investigación penal y que los hechos no queden en un archivo de las actuaciones.
Esto también en clara también referencia al artículo 205 del Código Penal. No solamente lo vemos en la temática de la tenencia para el consumo personal, también lo hemos tenido con el instituto de la suspensión de juicio a prueba o probation, que es otra de las salidas alternativas que marca el derecho procesal penal y que lo tiene nuestra legislación. Ahí, con respecto a la figura de la suspensión de juicio a prueba, también tenemos distintas posturas o distintas visiones que llevan décadas para resolverse, porque cuando hacíamos referencia, le estaba haciendo referencia recién en el tema de la tenencia para consumo personal, llevó casi 50 años para esclarecer que esa temática, ese tipo de situaciones no tenían que ser delito. En el tema de la suspensión de juicio a prueba llevó un poco menos, pero para llegar a la situación de develarlo esto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue con la jurisprudencia de Acosta, llevó prácticamente 3 décadas y media para tomar una posición en cuanto a eso. Ahí durante décadas primó la postura que marcó el plenario Cosuta, donde decía que la suspensión de juicio a prueba o probation se tenía que aplicar solamente a los delitos correccionales o a los delitos menores. Otros que sostuvimos desde 1987 veníamos sosteniendo que la probation, suspensión de juicio a prueba, tenía que aplicarse en todos los delitos donde permitiera la posibilidad de aplicar una pena en suspenso, que o sea de 3 años o menos, y que no solamente podía ser por un delito, lo que importaba es que esa pena única sea de 3 años o menos de prisión y que podía aplicarse en esa situación en concreto la condena condicional. Aquí lo que importa y que también marcó la Corte Suprema es que primó esta postura, ¿no? Que se cumpla con ese requisito que la persona carezca de antecedentes penales y que el instituto de la suspensión de juicio a prueba tiene la finalidad de evitar la estigmatización del ciudadano o la ciudadana con una condena penal en su legajo de antecedentes. Es bien sabido que en esta sociedad uno de los primeros requisitos cuando se busca trabajo es solicitar reincidencia y ya estar con una condena, aunque sea una condena de 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, a buena parte de la ciudadanía les ha impedido poder ingresar a un trabajo estable. Y más que nada en las entidades públicas, el tema del registro de la falta de antecedentes ha sido en las últimas décadas un requisito sine qua non para que se permitiera a esa persona ingresar dentro del ámbito del Estado. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando del Estado tanto nacional, provincial o municipal. Aquí lo que importa es que con respecto a este articulado del Código Penal, en la temática del ASPO, hoy estamos viviendo una situación donde hay una visión y un criterio de buscar esclarecimientos de los hechos y profundizar investigaciones. Esperemos un tiempo prudencial, como esto lo hablamos hace 1 mes y medio, 2 meses, ver cómo progresan ese tipo de investigaciones y ver también cómo la justicia va resolviendo este tipo de problemática que
se ha profundizado hasta que abran todas las fronteras y este tipo de situaciones dejen de presentarse y dejen de considerarse que sean potenciales comisiones de delitos. Aquí es la referencia hoy que correspondía atinente a el tema que le preocupa un poco a la sociedad, que lleva la incertidumbre, y es dar un poco el esclarecimiento de detalles o puntos que no son expresados dentro de la masividad de las redes públicas, ¿no? O sea, televisión y también por los diarios, que no hacen una información donde esclarezcan a la ciudadanía de cómo operan este tipo de institutos, y fundamentalmente en este 205, donde terminó a la fecha se encuentra bastante politizado. Sin ingresar en eso, yo he dado toda una visión desde la pauta procesal, sin ingresar en subjetividades que cada uno de nosotros podemos tener, en qué casos se puede abarcar este tipo de situaciones y en cuáles no debería o no correspondería. Llegado el caso, vamos a dar nuestra opinión, pero hoy resulta prematuro, puesto que no hay pauta que en lo personal me esté indicando que las fiscalías o los juzgados federales estén tomando determinadas medidas o relevamientos de pruebas para, a partir de ahí, sí brindar una opinión. Perfecto. Lo que hoy teníamos para hablar, hoy es un encuentro donde les quería hacer esta reflexión con respecto al aislamiento social preventivo obligatorio, porque correspondía que dé una visión procesal al respecto. Por eso no tenemos un invitado, que ya tenemos programado distintos invitados ya para la semana que viene y el resto de los encuentros del mes de septiembre, y también parte de octubre. Pero ahí tengo un pedido fundamentalmente de mis alumnos y también de amigos, que vieron que me explaye sobre el tema de la exclusión de la prueba, la temática de los allanamientos, ¿no? Cuando los allanamientos son legales o son ilegales. Y ahí, en estos minutos que me quedan, voy a tratar de redondearles, pero ser didácticos con todos ustedes. Después invitamos también a que miren la grabación de este encuentro, y los que necesiten para también reflexionar sobre lo que me voy a expresar, está también el otro canal de comunicación que pueden ingresar y tomar determinados datos que les servirá para la exposición o marcar posición que ustedes deseen. Muy bien, en cuanto al tema de la teoría de la exclusión de la prueba, hay una jurisprudencia que es demarcativa, que de alguna forma fue siendo la pauta fundamental dentro de la jurisprudencia argentina. Aquí lo que les quiero expresar y decirles a ustedes es que dentro de la posición procesal penal, nuestra Corte Suprema no ha tomado mucha posición durante el desarrollo desde 1853 a la fecha, no es algo que ha profundizado, pero en el regreso a la democracia a partir de 1983, podemos afirmar que dentro de la primera década, en esa década del 83, el 80 y parte del 90, fue dejando
una posición doctrinaria, ¿no? Que después no se mantuvo en el tiempo, y eso que hemos tenido cortes que considerábamos que iban a ser esclarecedoras en algunos aspectos de cómo deberían realizarse los procedimientos penales. Aquí en el tema del allanamiento, lo que le tiene que quedar claro a todos ustedes que el Estado tiene una valla con respecto a el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos, de los habitantes de la Argentina. Y la primera jurisprudencia que demarca el itinerario de lo que es nuestro respeto a las garantías constitucionales fue dada por una jurisprudencia que se ha denominado Diego Fiorentino. Y el relato del hecho de Diego Fiorentino tiene distintos ribetes que resultan por demás interesantes y que tienen peculiaridades que si ustedes tienen ánimo de investigar, podrán sacarse determinadas dudas. Pero en concreto, aquí, y lo que siempre recomiendo para analizar una jurisprudencia, tenemos que ponernos en la situación histórica. Diego Fiorentino es una situación histórica del mes de octubre de 1981, ahí le estoy marcando que estaba en pleno auge de lo que se llamó el proceso militar o dictadura militar, y el tema en concreto que era una pareja que estaba en la calle Juncal, en la zona de Recoleta, a 30 cuadras de Casa de Gobierno, 20 cuadras de los tribunales de Nación, ahí en la calle Talcahuano 550. Pero en una tarde-noche estaba una pareja en la puerta del edificio y pasa un vehículo y les piden documentos. Aquí lo que ustedes tienen que tener como referencia también, que Argentina desde el año 76 al 83 vivió en estado de sitio. Estado de sitio implicaba que todos debíamos tener documentos y que las garantías individuales, no constitucionales, porque era un gobierno de facto, ¿no? Las garantías individuales estaban en crisis y que la prevención tenía la facultad de considerar que si una persona tenía una actitud sospechosa de tenerlo, o existían distintas variantes que les permitía a la prevención llevar adelante las detenciones. Aquí lo que se dio en esta situación en concreto de Fiorentino, que estaba con su novia, es que estaban en la puerta. La actitud sospechosa, posible situación sospechosa, no está escrita ni está demarcada, pero sí todo lleva a inferir que esta pareja, lo que para hoy, año 2021, sería totalmente natural y pasaría desapercibido, como sería abrazarse o darse besos en la puerta de un edificio, en ese tiempo fue considerado una situación irregular, sospechosa, y un vehículo particular de la brigada, todo indicaría que era un famoso Falcon Verde de la brigada de la prevención, le pide documentos a esta pareja. Hoy ustedes, si no hay una situación particular, si la policía o la prevención sea uniformada o de civil le viene a pedir documentos, seguramente le contestarían algo a la prevención. No fue el caso, porque tampoco podía hacerlo, dado que nos encontrábamos en estado de sitio. Fiorentino era un joven en ese entonces de 19 años y muestra su documento y extrae algo de su bolsillo, que era un cigarrillo de cannabis, o sea, de marihuana, y
la prevención le pregunta dónde tenía más de ese cannabis y el punto, ¿no? en concreto es que él termina diciendo que tenía más cigarrillos cannabis en la habitación de su casa. Ahí lo que les quiero decir es, ¿este procedimiento resulta válido desde la visión penal o no? Bien, aquí de alguna forma también lo que busco es colaborar ante o con ustedes situaciones que se les pueden presentar o se les puede llegar a semblantear, porque ninguno de nosotros escapamos a este tipo de situaciones. Y lo concreto es que él no se opone a la entrega de documentos, tampoco su novia, confiesa dónde tenía más marihuana. También hay que resaltar que estamos hablando de una cantidad que es de consumo personal, porque estamos hablando de un cigarrillo y lo que tenía después en su habitación era una cantidad mínima también, que estamos hablando de tenencia siempre para consumo personal. Pero hay detalles que realmente demarcan si nosotros podemos definir como ciudadanos si este procedimiento es válido o no es válido. Y aquí lo que resulta realmente llamativo es, como les dije en un principio, nos encontramos ubicados en Recoleta, a 20 cuadras de tribunales y a 30 cuadras de Casa de Gobierno, si lo que corresponde, ¿no? Que lo que corresponde es, si vamos a ingresar a una vivienda, una orden de allanamiento, es tener esa orden de allanamiento. Había una situación de urgencia que nos podría llevar a nosotros a afirmar que podemos relevar esa condición, ese requisito sine qua non de ser portadores de una orden de allanamiento. O sea, si en el lugar sabemos que hay delincuentes, que hay un incendio, que hay alguna persona privada de su libertad, que hay que rescatarla, o determinada situación extrema, ¿no? Porque también los códigos modernos nos dan la oportunidad, una mayor amplitud en la concepción de situaciones donde quizás no sea necesaria la orden de allanamiento. Si en esa situación de Fiorentino era abarcativo de esto, o en una situación regular donde hacía totalmente plausible solicitar una orden de allanamiento y después ingresar con una orden de allanamiento. Bueno, la prevención consideró que era una situación urgente y sí llamaron 2 testigos e ingresan a la casa de Fiorentino, e ingresan directamente, van a su habitación. Se da la situación que en la casa estaban los padres de Fiorentino, que estaban en la cocina y, bueno, sorprendidos, observan cómo toda la prevención y los 2 testigos van a la habitación de Fiorentino. Se secuestra otra cantidad mínima de estupefacientes y unas semillas también de cannabis, y se realiza el procedimiento y se procede a la detención de Fiorentino. Y ahí comienza la disputa procesal. ¿Es válido ese procedimiento o no es válido ese procedimiento? Miren, este hecho fue en 1981 y para que resuelva la Corte Suprema pasaron un par de años. Y esto lo resuelve la primera Corte Suprema de la etapa democrática en 1984. Pero lo concreto es que siempre la justicia consideró que el procedimiento fue válido porque la prevención ingresa al lugar y nunca hubo oposición de nadie para que impedir
el ingreso de la prevención y de los testigos. Hizo foco la justicia fundamentalmente en los padres, que eran mayores de edad. Tengan presente también ustedes que en ese tiempo se era mayor de edad a los 21 años y Fiorentino era un joven adolescente mayor de 19 años. También son situaciones históricas que no deben dejarse de lado cuando uno debe formular este tipo de análisis. Lo que sí corresponde que la justicia dice que todo ingreso de la prevención fue con la anuencia de Fiorentino y de su grupo familiar, lo cual llevó que el procedimiento no solo sea válido, sino que también de parte de Fiorentino existió la anuencia de colaborar con la justicia, dado que manifestó que saca un cigarrillo de cannabis y que tenía más cannabis en su habitación, y la situación de más cannabis en su habitación quedó corroborada con el secuestro que se realiza a posteriori. Ahora, ¿todo este procedimiento fue válido? Tenemos determinadas pautas que nos llevan a reflexionar. Miren, la entonces novia de Fiorentino dijo, sí, entramos con la prevención, pero nunca pidieron permiso para ingresar, ingresamos directamente. Había 2 testigos que declararon y firmaron en sede policial. Tengan ustedes presentes que todo lo que tiene referencia a cualquier tipo de actas o cualquier tipo de resultado que haga la prevención no tiene validez judicial. O sea que para que esto se judicialice tiene que ser realizado dentro del ámbito judicial, que en Nación todavía no se hace ante la presencia de un juez, pero en buena parte del sistema acusatorio de Argentina se hace dentro de la esfera del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía, porque hoy lo que impera en el sistema acusatorio es que el juez es un juez de garantía, ¿no?, que preserva cómo se lleva adelante un procedimiento y la legalidad del mismo. Aquí, en este caso en concreto, se dio la pauta que los testigos ratificaron solamente en policía. Después, uno de los testigos no lo encontraron nunca más a posteriori de este procedimiento. O sea que nunca rectificó en sede judicial. El otro testigo, cuando declara en sede judicial, dice no recordar cómo fue el procedimiento, si hubo algún tipo de anuencia. Sabe que ingresó, pero no conoce de determinadas situaciones o referencias que hacen a la validez o no validez de ese procedimiento penal. Y obviamente lo que dicen los padres es que vieron que ingresaron unas personas y que no pudieron reaccionar de ninguna forma, y menos lo podían echar. Aquí lo que importa es que esta situación se dio en primera instancia, tuvo la condena de 1 año de prisión, segunda instancia lo confirma y llega a la Corte Suprema para resolverse esta situación después de aproximadamente 3 años y medio. Y aquí lo que importa con respecto a Fiorentino y la importancia y relevancia que tiene Fiorentino en todo este derrotero que hace a las garantías constitucionales que tenemos como ciudadanos, y también a esa barrera que se le pone al Estado, buena parte de las veces representado por la prevención o gendarmería, cualquier fuerza de seguridad, es el tema del ámbito familiar, hogareño, ¿no?, la vivienda de cada uno, que eso tiene ya la garantía constitucional en los artículos 18, 19, 18 y 19 de la Constitución Nacional, que son relevantes en el desarrollo de esa exposición. Un poco voy buscando redondearles
pero no deja de que debo darles el resultado de lo que fue la interpretación de la Corte y por qué Fiorentino resulta altamente importante en la jurisprudencia argentina en cuanto a la defensa de las garantías constitucionales. ¿Por qué? Bueno, aquí lo que tenemos es la visión de la Corte en forma unánime, entonces los 5 integrantes votaron que ese procedimiento no era válido, que había una nulidad absoluta, o sea, de ninguna manera se podía tomar nada de ese procedimiento, que ese procedimiento fue totalmente inválido, que no existía una razón de fuerza mayor para que la prevención ingrese al domicilio de Fiorentino y que durante 3 años y medio la justicia consideró que hubo una autorización tácita para que ingrese la prevención, pero que de ninguna manera se puede aceptar este tipo de situaciones que pueden dar lugar a malas interpretaciones, malos pensamientos, que la prevención se haya aprovechado de este tipo de desconocimiento por parte de la ciudadanía que podía impedirle el ingreso a su domicilio hasta que llegue una orden de allanamiento. Y aquí lo que les tiene que quedar a ustedes como un claro concepto es que la Corte Suprema dio pautas que se tomaron en forma inveterada y se seguirán tomando, porque de eso no nos vamos a apartar, la Corte que tengamos o las reformas que se realicen y que tienen que ver que para el ingreso a una morada, ¿no? La prevención tiene que pedir autorización si quiere ingresar a una morada, a una casa. Pero lo que sí tiene que quedar en concreto, que esa autorización debe ser expresa. Primero tiene que haber una orden de allanamiento, partamos de esa base. Si no está la orden de allanamiento, es pedir una autorización expresa para que se ingrese al lugar. Y aquí lo que se dio en el tema de Fiorentino, que nunca existió esa autorización expresa, que se aprovecharon de la juventud de Fiorentino, esos 19 años, allá en la década del 80, era un adolescente que no tenía por qué conocer los resquicios o los avatares técnicos del sistema procesal penal para dar algún tipo de autorización de ingreso al lugar, que los padres que se encontraban también en el lugar no pudieron intervenir para dar una autorización expresa. Y aquí también juega ya Santiago Petracchi, que fue señero, y también toma esta sentencia los dichos del juez Frankfurter de la Corte Suprema de Estados Unidos, que expresa con total claridad que para que los procedimientos sean válidos y sean intachables, lo que corresponde es educar a la prevención, educar a la policía en la forma en que debe realizar los procedimientos respectivos policiales y los que tienen y atañen a los domicilios particulares. Fíjense, esa sentencia de Frankfurter ya tiene más de 60 años y tengo mis dudas que hayamos avanzado realmente en eso, ¿no? En que la prevención tenga una educación real, una formación procesal penal para realizar los actos de allanamiento o procedimientos donde se ponga en tela de juicio, ponga en seria crisis la seguridad o las garantías individuales de la ciudadanía. Y no solo tomemos los de Frankfurter, no se nos está acabando el tiempo, pero ahí Santiago Petracchi deja la otra enseñanza, manifestando que las garantías de los artículos 18 y 19 son inalterables, inalienables, que son intocables y que cuando hablamos de una situación excepcional como es esta, la de un allanamiento
sin la orden de allanamiento, debe haber una habilitación expresa que tiene que estar escrita y tiene que estar claramente referenciada, y como marcan todos los códigos procesales, con el acta penal respectiva y con la imposición que la autorización ha sido totalmente expresa en su anuencia para darle validez. Así que esta posición, ¿no?, que ha dado Petraki, que fue el primer voto, el voto preopinante y más importante en esta temática, debe ser una línea que debe continuar la Corte Suprema, que siguió y no ha variado a través del paso de las décadas, pero con total tranquilidad no podemos dejar pasar que Diego Fiorentino, ¿no?, que pasó un muy mal momento ahí en la década del 80, vio violentados sus derechos, sus garantías constitucionales con el ingreso intempestivo de la prevención, pero la Corte supo marcar el derrotero y poner en su justo lugar que todo ese procedimiento era nulo y que lo que correspondía en ese caso en concreto era el sobreseimiento de Diego Fiorentino, porque también dejó como gran enseñanza, y finalmente para redondear, es que el Estado no puede favorecerse de pruebas ilegalmente tomadas y que el Estado debe ser un ejemplo en cómo corresponde que se realicen los procedimientos. No pueden tomar un mal proceder como basamento para la condena de un ciudadano. Así que cualquier duda que exista al respecto nos dejan sus preguntas, nos las formulan y seguro en el próximo encuentro se los estaré contestando. Espero que hayan podido interpretar lo que ha sido mi explicación, el desarrollo de este caso concreto y vivencial, verídico, que le tocó vivir a un ciudadano allá en la década del 80 y que fuera resuelta por la primer Corte Suprema de la Nación de la época democrática en el año 1984. Así que agradecemos la concurrencia de todos ustedes. Pueden escucharlos para revivir algunos conceptos en la grabación respectiva que queda en el sistema, o si no, ingresar en YouTube, en la página de Augusto Coronel, donde también están las grabaciones de nuestras charlas. Nos vemos la semana que viene, ya con invitados que tenemos para distintas temáticas, pero correspondía también tener a solas con ustedes para hacer este desarrollo. Ha sido muy grato para mí, espero que lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo, y agradezco su tiempo y su atención. Abrazo para todos. Muchas gracias.